Raúl Ailán, encargado de negocios de la Embajada de Argentina en Colombia. Muchas gracias por aceptar esta entrevista de APC Colombia en este ciclo que estamos haciendo como especial de los 10 años de la agencia. Es un gusto para la Embajada y para mí en particular poder recibirlos en esta conversación. Además, Argentina, un aliado muy importante para la Colombia, no solamente en el tema de cooperación sur-sur como ese sur global, sino dentro de la región latinoamericana. Sí, así es. Pero particularmente esa alianza se ve muy bien representada y muy bien expresada en los temas de cooperación técnica o cooperación sur-sur. Creo que es uno de los capítulos más activos y con mayor riqueza de la relación bilateral, por todo lo que implica, por todo lo que representa, así que un gusto poder destinar unos minutos para conversar sobre eso. Bueno, y además usted no solamente lleva ya un ratito aquí en Colombia, sino que ya desde el pasado ha tenido algún tipo de relación con Colombia en estos temas de cooperación, y por eso quisiera preguntarle desde su experiencia, ¿cómo considera que se ha desarrollado el trabajo entre APC Colombia y la cooperación argentina? Bien. No, en primer lugar creo que marcar que tiene ya muchos años. La cooperación sur-sur entre los países de la región, sabés que de alguna manera se organizan y se ordenan a través de las comisiones mixtas, ¿no? Y nosotros ya con Colombia llevamos 8. Es decir, que si calculamos que cada comisión mixta genera un programa que dura aproximadamente unos 2 años, algunos duran un poquito más, tenemos más de 16 años, casi diría llegando a 20, de trabajo común organizado. Es decir, creo que eso ha sido uno de los grandes retos que tanto Argentina como Colombia hemos sabido transcurrir en las últimas 2 décadas, que es a generar un herramental, ¿no? Una caja de herramientas específicas para la cooperación sur-sur. Hemos sido muy socios en eso y hemos ido viviendo caminos paralelos, con las diferencias obviamente organizativas en cada uno de los países. Pero creo que esos 20 años, digamos, marcan lo largo del proceso, pero también lo rico y de aprendizaje conjunto, ¿no? Y entonces, usted nos decía que has pasado 8 comisiones mixtas de cooperación entre Colombia y Argentina. ¿Qué resultado podemos decir de esas 8 comisiones en todo este tiempo? Bueno, muchos. La verdad es que sería difícil, digamos, encontrar hechos puntuales. Me gustaría sí, en primer lugar, antes de hablar de algún hecho puntual o de algún proyecto o alguna experiencia más enriquecedora que otras, que en este punto, digamos, de trabajo agregado, la cooperación sur-sur tiene una riqueza muy importante, que es medir la cantidad. Todavía muchos no sabemos bien cómo medir la cooperación sur-sur, ¿no? A veces la norte-sur se expresa en los millones de dólares o en la cantidad de proyectos que se han ejecutado, pero en el caso de la cooperación sur-sur, creo que una buena forma, y se ve en muchas de estas 8 comisiones mixtas, es la cantidad de instituciones de Argentina y Colombia que han participado de los programas de cooperación. El programa que más instituciones movilizó un poquito más de 35 instituciones totalmente involucradas en la gestión de proyectos, en 2 años. O sea que si hacemos un escalamiento de esas 35 instituciones a las 8 comisiones mixtas, tenemos una idea de la cantidad de esfuerzos de parte de los 2 estados, de parte de las 2 sociedades civiles que han formado parte de los proyectos. Es decir, cuando uno mira entonces hacia atrás, entre esos 15 y 20 años de cooperación ordenada entre Colombia y la Argentina, ve que prácticamente ha sido un esfuerzo nacional. Y la cooperación sur-sur entre ambos países ha llegado a lugares recónditos, tanto de Colombia como de la Argentina. Entonces creo que ahí hay un elemento muy importante. También en la cantidad de expertos involucrados. Movemos más de 100 en épocas normales, ¿no? Cuando existen la posibilidad de llevar adelante una ejecución presencial de los proyectos. Sin pandemia. Movemos alrededor de 150 expertos de ambos países entre las 2 geografías en 2 años. Algunos de los programas han sumado más de 300 horas hombre de trabajo conjunto, de trabajo técnico. Entonces, si lo ponemos todo junto, imagínate que podemos pasar un año entero trabajando instituciones colombianas, argentinas, sin descansar un minuto, y eso te da una idea del grado de profundidad y del grado de extensión de la relación. Así que creo que eso es un punto que hay que remarcar, ¿sí?
independientemente de situaciones y de proyectos muy puntuales. Obviamente en esta relación tan rica hay algunos proyectos que se llevan de alguna manera las palmas, ¿no? A la hora de evaluarlos. Se me viene a la mente, por ejemplo, uno que ya lleva más de 8 años, que es un proyecto que nació en el año 2012, donde cada uno de los dos países, a partir de su historia trágica y dramática, ¿no? En ciertos momentos, decidieron establecer un programa de cooperación técnica en materia de búsqueda e identificación de desaparecidos. Que hoy sigue vivo. Que hoy sigue vivo. Así que nació en 2012, pasó por diferentes fases y acompañó, volviendo al punto que marcaba inicialmente, al crecimiento de ambos sistemas de cooperación nacional. Nació básicamente como una transferencia de experiencias desde el Banco Nacional de Datos Genéticos de la Argentina, que llevaba una experiencia importante en la identificación y búsqueda de los desaparecidos de la última dictadura militar argentina, entre el año 76 y el 83, y en ese momento se estaba fortaleciendo, a partir de una ley del gobierno de ese momento aquí en Colombia, el Banco de Perfiles Genéticos. Entonces surgió como una experiencia transferida a transferir desde Argentina hacia Colombia, y con el paso del tiempo, el crecimiento del Banco de Perfiles Genéticos colombiano terminó haciendo una transferencia al Banco argentino, en materia, por ejemplo, de certificación de normas ISO para laboratorios que trabajan con genética, por ejemplo. Entonces ahí creo que como ejemplo, no solo la duración, el impacto, la cantidad de instituciones que participaron, la cantidad de gente en más de 8 años de trabajo conjunto, y un resultado, que es que ambos países estuvimos en condiciones de poner ese proyecto a disposición de la cooperación triangular. Y así es como hoy los dos países se capacitan en un pie absolutamente horizontal con expertos europeos en materia de genética humana. Entonces creo que ahí hay una riqueza súper relevante que vale la pena presentar, ¿no? Y de hecho hemos hecho varias actividades a nivel global, presentándolo como una buena práctica de cooperación sur-sur en diferentes espacios a nivel global. Así que creo que esa es una experiencia un proyecto que marca un hito dentro de esta cooperación entre ambos países. Y que además ha superado realidades absolutamente distintas y cambiantes en ambos países. Es decir, ha cambiado gobiernos, han pasado crisis en cada uno de los dos países, han cambiado equipos, han cambiado conformaciones institucionales en los dos países, y sin embargo, la riqueza y la importancia que ambos países le dan a ese intercambio hace que el proyecto continúe y siempre se encuentren nuevos desafíos para cumplir de manera conjunta. Y ya que estamos hablando de proyectos, ¿qué tal si hablamos entonces de esos proyectos triangulares que hay actualmente entre ambos países y de esos proyectos ya que hay de manera bilateral? Y ya hablamos de uno, el Banco de Datos Genéticos. ¿Y cuál es el otro? En este momento hay otro proyecto de cooperación triangular que se está llevando adelante con Suiza, gracias a los fondos que está dirigiendo COSUDE. El proyecto también surgió como un proyecto bilateral, y creo que esto también marca un poco cómo es el ciclo de vida de la cooperación triangular, ¿no? A veces la mejor forma de avanzar en una cooperación triangular es apoyándose en una cooperación bilateral exitosa, previa, ¿sí? Con experiencia anterior. Entonces, en este caso, la Argentina participó básicamente con 3 instituciones de nuestro país, en asociación con la ARN, aquí en Colombia, llevando una práctica de fortalecimiento institucional hacia bibliotecas en diferentes lugares del país muy afectados por el conflicto armado, algunas de ellas en Chocó, otras en Putumayo, otras en Cauca, lugares que tienen una complejidad importante y que ha sido muy importante para la cooperación argentina poder llegar con sus técnicos, con sus expertos, con sus instituciones a esos lugares de Colombia. Y también ha sido un orgullo, por ejemplo, poder llevar bibliotecarios de lugares recónditos de Colombia a lugares recónditos de Argentina. Y creo que como una marca de la importancia y del verdadero impacto de la cooperación sur-sur es que las comunidades involucradas en el proyecto terminaron identificando que tienen problemas que son propios de cualquier comunidad territorial alejada de los centros de sus países, afectadas por diferentes incidencias a la hora de pensar en crisis, ¿no? Tan diferentes entre Argentina y Colombia,
pero básicamente responden a, digamos, a necesidades humanas que a través de la cooperación sur-sur hemos sabido, primero, unir y segundo, encontrar soluciones comunes, ¿no? Así que creo que ahí también hay un motivo de orgullo. Se ha presentado también ese proyecto en varias ocasiones, entre ellos en la Feria del Libro, cuando Argentina fue invitada de honor en 2018, dado que involucraba bibliotecas, evidentemente tuvo una relevancia muy importante y el proyecto sigue hasta el día de hoy con diferentes actores. Es obvio, en los países van cambiando las configuraciones institucionales disponibles para llevar adelante la cooperación sur-sur, pero estamos muy orgullosos de poder continuar trabajando en espacios de desarrollo comunitario en los cuales Argentina aprende tanto como Colombia en esa relación de ida y vuelta, ¿no? Y de esos proyectos bilaterales que estamos hablando, de 7 proyectos que están dando en este momento, en esta relación de cooperación entre Argentina y Colombia, ¿qué podemos decir? Bueno, básicamente que responden a, digamos, a ejes primero consensuados entre los dos países, que van desde justicia y derechos humanos hasta agricultura, pasando por paz, por seguridad. Entonces creo que son variados, creo que responden a las políticas establecidas por cada uno de los países. Y de alguna manera creo que responden a un desafío de la cooperación sur-sur, que es que sea pertinente, ¿no? Que los pocos recursos que los países del sur tenemos disponibles para avanzar en acciones de cooperación técnica vayan al centro de la necesidad de cada uno de los países y trabajen con una política pública determinada de manera autónoma por cada uno de los países. Entonces me gustaría, por ejemplo, remarcar uno que tiene que ver con transferirle a la Argentina la experiencia con el sistema judicial acusatorio, que en Colombia lleva ya un tiempo importante y en Argentina se ha comenzado a dar los primeros pasos para utilizarlo como una forma de impartir justicia. Se me ocurren dos proyectos que tenemos en materia agrícola, en los cuales, por ejemplo, hemos tenido que desafiar la no presencialidad. Es decir, los proyectos surgieron como, digamos, con el objetivo de que Colombia pudiera beneficiarse de la experiencia en algunos puntos de producción agrícola sustentable. Es una técnica, una tecnología desarrollada en la Argentina. Entonces tuvimos misiones cruzadas en Argentina y en Colombia, pero, por ejemplo, nos tocó la pandemia. Entonces demoramos un tiempito en reacomodarnos, pero durante todo 2020 nuestro Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en conjunto con Agrosavia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y la Federación Nacional de Cultivadores de Maíz, Soya y Leguminosas aquí de Colombia, FENALCE, lo cual te da una idea también de la amplitud del tipo de actores que participan en estos proyectos de cooperación sur-sur, se las arreglaron para hacer digamos, un ciclo virtual de capacitaciones. Fueron 6 capacitaciones en manejo del suelo, en tecnologías post cosecha, en utilización de fertilizantes, en aprovechamiento del agua. Fueron 6 de esas capacitaciones en las que participaron en promedio entre 80 y 120 productores colombianos en cada una de ellas. Entendemos que el universo de participantes ha sido más o menos el mismo en cada una de las 6 ediciones de los conversatorios o de las capacitaciones, pero te da una idea del nivel de llegada y de alcance que con este proyecto tuvimos. Así que ¿Le parece pudo ser mayor incluso haberlo hecho así de manera virtual, a que se hubiera hecho el traslado? De todas que maneras, sería lo ideal. Sí, de todas maneras tenemos previsto que apenas las restricciones de la pandemia nos lo permitan, pueda venir una delegación técnica argentina para ya ir a trabajar a terreno y montar probablemente un campo demostrativo de todo lo que se pudo impartir y de todo lo que se transfirió y lo que se trabajó en conjunto, bueno, poder verlo sobre la tierra, en varias regiones de Colombia. La idea es hacerlo en algunos lugares de la Altillanura y en algunos lugares del sur de Córdoba y del Tolima. Así que creo que con eso también nos damos el lujo de llegar a diferentes lugares de Colombia, como con el otro proyecto que hablábamos en materia de espacios comunitarios. Justamente con estos proyectos entonces que están avanzando a pesar de la pandemia, a pesar de la virtualidad, ¿cómo cree usted entonces que aporta a un tema de equidad, no solamente en Colombia, sino también en Argentina? Bueno, yo creo que, digamos, la primera garantía que hay de que la cooperación sur-sur que llevamos adelante
contribuye a los objetivos de equidad de cada uno de los países es que ambas instituciones rectoras en materia de cooperación, la APC por Colombia y la Dirección General de Cooperación Internacional, que depende de la Cancillería Argentina, buscan que cada uno de los proyectos, como dije antes, sea pertinente, ¿sí? Y además, en los últimos tiempos, desde 2015 en adelante, prácticamente, o un tiempito antes, los proyectos de cooperación en ambos países, pero también en toda la región latinoamericana, están muy atados, la forma de observarlos o de evaluarlos, relacionada con el cumplimiento de los ODS. Entonces, el lema principal de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Y creo que lo que se puede resaltar es que tanto la APC como la Dirección General de Cooperación Internacional de la Cancillería tienen un esfuerzo muy consciente de hacer que los proyectos estén destinados a no dejar a nadie atrás. Entonces creo que con eso hay una garantía de equidad muy importante. Y por otro lado, porque también países como Argentina y Colombia, que han liderado un proceso de reflexión y de evolución en la cooperación sur-sur en el espacio iberoamericano, se han dado cuenta que hay un esfuerzo permanente en esto, en esta construcción de herramientas para la cooperación sur-sur. Y por ejemplo, ambos usamos las convocatorias, ¿sí? Entonces, las convocatorias creo que hemos aprendido mucho a la hora de llegar a una de las comisiones mixtas que toca llevar adelante cada 2 años. Las instituciones rectoras abren la oportunidad de vinculación con los otros países de manera abierta, horizontal, equitativa, no solo para organismos o entidades del Estado Nacional, sino también para entidades subnacionales, departamentos, alcaldías, provincias, municipios en la Argentina, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, fundaciones. Creo que de esa forma ambos países garantizan que la multiplicidad de miradas traiga en la génesis de cada uno de los proyectos una mirada de equidad. Así que creo que en ese sentido, si bien los esfuerzos todavía tienen mucho por delante, no creo que ambos países hayan fallado en ese esfuerzo. Hablemos de los desafíos que tiene en general la cooperación sur-sur, y lo hablo con un representante de quien fue la cuna de todo este movimiento de cooperación sur-sur con el tema de Pava hace 40 años, un poquito más de 40 años. ¿Cuáles son esos desafíos que ahora va a enfrentar esa cooperación sur-sur, viéndola desde ese momento y viéndola además con todo lo que nos está pasando hoy día? Bueno, yo creo que lo principal que se aprendió en los 40 años que pasaron desde el Plan de Acción de Buenos Aires en 1978 hasta la conferencia de revisión Pava más 40 que se hizo en marzo de 2019, en el año 41, es entender que la cooperación sur-sur no puede ser responsabilidad solo de los estados, ¿sí? La cooperación sur-sur tiene que ser un espacio inclusivo, y creo que ese es un aprendizaje a la luz de los ODS. No dejar a nadie atrás es una tarea tan difícil, tan desafiante, con tantas amenazas y con tantos problemas para llevarla adelante por parte de los estados, más teniendo la pandemia, es que se necesitan otras herramientas. Entonces creo que uno de los grandes aprendizajes de esa reflexión que hubo en Buenos Aires en el año 2019 es que la cooperación sur-sur tiene que sumar a otros actores, tiene que sumar a la academia, tiene que sumar a la sociedad civil, tiene que sumar a las entidades subnacionales, y yo creo que en ese sentido Colombia y Argentina han sido pioneros en la implementación de esas lecciones aprendidas de los 40 años que pasaron entre un punto y otro. Y creo que países como Colombia y Argentina fueron líderes también a la hora de la discusión del documento del Pava más 40, porque quedó claro que esa es una realidad que además reconocen otros países en otras regiones. Pero creo que Argentina y Colombia en Iberoamérica han sido de los que han estado más adelante en esa carrera. Bueno, muchísimas gracias Raúl Aylán, encargado de negocios de la Embajada Argentina en Colombia. Gracias por este espacio, gracias por permitirnos tener este encuentro y pues hablar un poquito de esa cooperación sur-sur entre ambos países. Fantástico, gracias a ustedes por el espacio.